Bueno, les damos la bienvenida formalmente a este webinar informativo de la Diplomatura en Ciudades de la Universidad Católica Argentina, en el cual vamos a ver uno de los temas que vemos en uno de los cuatro módulos que tiene la diplomatura. Al final del webinar, Matías Montaldo nos va a explicar bien el contenido de la diplomatura. Matías es el tutor y también nos acompaña Brenda Walter, que es la coordinadora, y yo soy el director de la diplomatura. Bueno, ¿qué es la diplomatura en ciudades? Es un posgrado interdisciplinario que busca formar profesionales capaces de entender, construir, gobernar y repensar las ciudades del siglo XXI. Esos son los cuatro módulos que consta el contenido de la diplomatura. Y combina marcos teóricos y herramientas prácticas a través de estudios de casos y talleres para que los participantes puedan diseñar soluciones urbanas orientadas al bien común desde los sectores público, privado y de la sociedad civil. Y hoy invitamos especialmente a Diego Flores y Guillermo Galeano de Walking con Urban para que nos cuenten, dentro de Repensar las ciudades, que es el módulo cuarto, un tema muy interesante que es cómo se forma la identidad a través de los localismos, de las cuestiones locales propias de cada lugar que los habitantes de cada una de las ciudades van construyendo a partir de, como dijimos, vamos a ver muchos casos de estudio, muchísimos casos de estudio, como dijimos, a partir del caso del conurbano bonaerense que ellos conocen tan bien y que lo reflejan en su perfil de Instagram de Walking con Urban, que yo sigo desde hace mucho tiempo. A Diego le dije una vez, eh, me hizo un clic cuando hicieron el Soviet con Urban, ¿no? Y ahí dije, estos chicos saben, ¿eh? Han entendido la esencia de la política de las ciudades, de lo que va pasando localmente. Y bueno, los invitamos a que sean parte de la diplomatura, que den el caso y que puedan ilustrarnos cuando toque, al final ya de el cuarto módulo, y hoy que nos den una pastillita para ver de qué se trata esto de la identidad local. Así que, bueno, Diego y Guille, les damos la palabra. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Guille, ¿Qué no sé tal? Buenas si, tardes. si querés comenzar vos o querés que comience yo. Ya que vos vas a compartir el PPT, te diría que arranques vos y de Dale, última vamos perfecto, echando. perfecto. Primero, brevemente, para contarles a quienes están participando y quienes no nos conozcan. eh, por un lado, la cuenta, como bien decía Mirán, es una cuenta de imágenes del conurbano bonaerense que nace en el 2018 sin ningún tipo de pretensión ni de proyecto. Simplemente compartíamos imágenes por cuestiones más ligadas a cuchicheos entre amigos que pensar algo que iba a ser visto y que nos iba a llevar a, por lo menos, tratar de entender o pensar al territorio del conurbano bonaerense, del que éramos y somos bastante ignorantes, porque es un territorio muy, muy complejo, muy disímil, muy variable, y que además, que esto también me parece interesante para ir pensando la conformación del territorio, su historia, digamos, la historia del conurbano bonaerense, de los partidos en particular, está como muy dispersa, es medio inacible, es como difícil de conseguir, está armada a veces como por retazos, en buena medida, incluso muchas de las cuestiones vinculadas a actas y demás de fundaciones de partidos se encontraron en casas particulares o en bibliotecas populares, con lo cual eso habla un poco de cierta conformación y cierto crecimiento un poco como disruptivo o no planificado de manera constante. Eso lo vamos a ver un poco en la diplomatura quizás, pero en principio eso, nosotros venimos de las ciencias sociales, con lo cual hay muchas habilidades y conocimientos que carecemos, que ustedes seguramente tengan.
así que están más que invitados y invitadas a interrumpirnos y decirnos no, eso no es así, pero bueno, un poco lo que nosotros venimos acá a hacer es, como decía Milán también, hablar un poco de identidad y cómo se va conformando esa identidad, y creemos que en principio es factible pensar al conurbano en su historia. Es cómo se arma el conurbano bonaerense, a través de qué variables, y quiénes van a intervenir en los procesos de crecimiento demográfico del conurbano y cómo se va a poblar. Entonces, digo, y que van a terminar conformando, y acá ya creo que empieza como una de las primeras polémicas, las identidades del conurbano bonaerense. Si bien eh, nada, a mí no me gusta caer en los relativismos o en cuestiones quizás más vinculadas a la posmodernidad y demás, es un término complejo para pensarlo al interior de un territorio tan variable. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto que decía, por la conformación y consolidación propia de, el territorio conurbano. Voy a empezar a compartir una de las imágenes denme un segundo, que recién me salió bárbaro. Ahí está. ¿Están viendo ahí bien? Aún no, pero ahora sí, ahí Ahora está, sí. perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, un poco hablábamos de la historia del conurbano bonaerense y los mapas y demás. Bueno, para quienes no lo conocen, esto es lo que conocemos como el conurbano bonaerense. Eh, Digo, quizás también conozcan su acepción, digo, de dónde viene la palabra conurbanización y las formas que conocemos de conurbanización en distintos lados de Latinoamérica y del mundo. Eh, en este caso, es una concentración como concéntrica que nace en la ciudad de Buenos Aires y expande el territorio conurbano hacia sus alrededores. Hay otro tipo de conurbanizaciones que se dan por crecimientos de distintos puntos, de distintos pueblos o poblados, y que se unen a medida que estos crecen. Bueno, la conurbanización que nos tocó a nosotros es esta, es la concéntrica, pero que tiene una particularidad a nivel mundial y que la va a condicionar y determinar, que es que su centro, su cápita, está escindida administrativamente del territorio que conurbaniza. Eso es una cuestión eh, particular a nivel mundial, porque va a generar un montón de inconvenientes de los que allá hablaba Alem, en términos de agendas culturales y demás, que va a esto, a generar una suerte de simbiosis necesaria entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Em, por supuesto que el crecimiento del conurbano y el nacimiento de los distintos partidos y demás tienen algunas variables en común, y también, por supuesto, algunas particularidades propias de, quizás no tanto de partidos y más, sino de los territorios, ¿no? Los territorios tienen ciertas características, digamos, Avellaneda va a tener su característica de ciudad dormitorio, Moreno, Morón y demás, en principio van a ser lugares de siembra que van a abastecer a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual todo eso va a generar, como decíamos, variables en cuestiones que tienen que ver con la conformación de los sujetos y las identidades que los habitan. Eh, Justamente para empezar a entender cómo se arma el conurbano bonaerense, es entender a su población, lo que se conoce como mancha urbana, que va a dar la explicación demográfica de la consolidación del conurbano bonaerense. La mancha urbana, que siempre nosotros hacemos ahí como que nos detenemos en el concepto de mancha, porque digo, creo que esto es particular, creo que no es inocente, digo, la mancha habla de como un crecimiento un poco amorfo, como no planifica, ¿no? Como algo que se expande un poco de manera no guiada. Bueno, esa mancha urbana, como vemos, va a ir, se va a ir acrecentando a través de distintos periodos. Todos estos periodos tienen de nuevo sus particularidades, y están condicionados muchas veces por políticas públicas que se toman, decisiones que se toman alrededor de la conformación o la idea de poblar
a Buenos Aires, al país en general, pero a Buenos Aires en particular, digamos, entre 1872 y 1910 vamos a tener las corrientes transoceánicas migratorias quizás más potentes que van a dar ese primer salto en la mancha urbana. Después, ya cuando Argentina cambia su matriz productiva y se pasa al modelo de sustitución de importaciones, si la gente del interior viene a poblar a la provincia de Buenos Aires. Y después, otra de las variables poblacionales, quizás las más largas en el tiempo, tienen que ver con los países limítrofes, ¿no? Que van a venir al país también en mejores condiciones de vida. Ahí, digamos, ya para empezar a quizás a repensar o reflexionar acerca de la identidad, bueno, ahí tenemos un punto, que es qué encontramos en común entre las poblaciones originarias o más antiguas, post colonialismo, si se quiere, y los migrantes transoceánicos, los migrantes del interior del país y los de Latinoamérica. Bueno, ¿cómo ahí encontramos factores de común que nos permitan hablar de una identidad y demás? Y también vamos a ver que hay procesos políticos que van a incidir o van a intentar, eh, no sé si corregir, armar una identidad quizás más nacional, pero bueno, se van a encontrar también con algunos inconvenientes. Eh, Otro factor indispensable para pensar al conurbano bonaerense es los ferrocarriles, también vinculados con una idea centralista del desarrollo de los ferrocarriles. Todo va hacia Buenos Aires, primero hacia la provincia de Buenos Aires y luego hacia la ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy, bueno, Milán es del sur también, digo, nosotros somos de Berazategui, para conectar con otra zona del sur del conurbano bonaerense, por ejemplo con Lanús, tenemos que ir casi hasta Capital Federal en tren, a Avellaneda, que es que está pegado ahí del primer cordón a la ciudad de Buenos Aires, para conectarnos con Lanús. Bueno, eso habla un poco de cierto centralismo de la ciudad de Buenos Aires y de nuevo, la importancia de la ciudad de Buenos Aires en su relación simbiótica con el conurbano bonaerense. Guille, creo que acá, si te cedo un poco la palabra, también interviene el factor del tiempo, Sí, por ¿verdad? supuesto. Un poco lo que venía hablando Diego, ¿no? La construcción material del conurbano y en buena medida de su identidad también va a estar vinculada con la variable tiempo eh, con respecto al desplazamiento, ¿no? De las personas a través del territorio. Esto que estamos viendo en pantalla es un mapa que armó un sociólogo argentino, Alejandro Yomal, que señala, en base al modo 2012, el par casa-trabajo y el tiempo que implica el desplazamiento de una persona de su casa hacia el trabajo y viceversa, ¿no? Y vemos a través de este mapa del tiempo cómo se manifiesta la desigualdad, que es el otro gran fenómeno que vamos a analizar en términos de cómo se constituyen las identidades en el conurbano. Ya que, digamos, el conurbano es un lugar que está atravesado por las desigualdades y una de ellas es la desigualdad temporal. Entonces, por ejemplo, vemos en la ciudad de Buenos Aires cómo impacta el subte, ¿no? Que está en un color muchísimo más claro con respecto a la parte de lo que podríamos llamar el fondo de la matanza o en Berazategui en la zona más rural, o en Quilmes, lo que se conoce como la Florida o Solano, donde el tiempo insumido para llegar hasta el trabajo excede ya la hora y media o alcanza las 2 horas. También vamos a ver cómo eso impacta al mismo tiempo en la ciudad de Buenos Aires, porque hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires los tiempos de viaje también se alargan y se vuelven similares a los de cualquier centro urbano del conurbano. Entonces, sobre la manifestación del tiempo también vamos a ver un factor tan importante en la construcción de la identidad y de las subjetividades del conurbano, como la subjetividad que se construye sobre el territorio. Yo quería tomar algo que lo que decía Diego recién, cuando uno ve cómo se va desplegando esa marcha urbana, hacia dónde va desbordando la población, uno puede marcar hitos temporales en donde hacia el sur
vemos un primer desborde en las primeras décadas del siglo XX. Ya pasada la mitad del siglo XX vemos el desborde hacia el oeste y el norte se va construyendo como un lugar residencial o de esparcimiento. Y eso va a construir también las diferentes subjetividades, toda vez que pensemos que una identidad en el sur está muy vinculada con lo territorial, ¿no? Es muy difícil que una persona del sur del conurbano bonaerense se reconozca a sí misma como del sur. Va a decir yo soy de Berazategui, como digo yo, somos de Berazategui, o soy de Quilmes, o soy de Avellaneda, o soy de Lanús. Y eso también, creo que está vinculado con la pertenencia o la forma en la que se construye la identidad de los primeros migrantes, muy localistas, que traen un poco arraigada esa migración de sus propias regiones de Europa, la constitución de los clubes de fútbol, que también arraiga la identidad del territorio, muy distinto a lo que va a suceder con la zona oeste, por ejemplo, donde esa subjetividad se construye en base a un ideario de, en el oeste está el agite o está el aguante, más vinculado con lo que sucede sobre el final del siglo XX, y diferente también a lo que sucede con la zona norte, donde esa subjetivación y esa identidad se construye alrededor de una narrativa de diferencia donde quizás la clase social se muestra de una forma mucho más manifiesta. Entonces, digamos, la parte temporal y la parte territorial van a ser muy importantes a la hora de pensar la identidad del conurbano, y creo que por donde vamos a ir ahora, Diego, está la otra gran cuestión que es la diferencia la ruptura urbana que hay entre conurbano y ciudad de Buenos Aires. Sí, una cosa, Guille, que me olvidé de añadir, que me parece importante, cuando vos hablabas un poco de la relación entre el tiempo y el espacio, y el tiempo de viaje, es que las primeras poblaciones eh, se van a sentar alrededor de las vías del tren y de las estaciones de Claro, tren. Digamos, es un factor indispensable para pensar al territorio. Muchos partidos del conurbano bonaerense van a nacer cuando llega a la estación de tren. O sea, era casi condición sine qua non para que sea reconocido como poblado, es decir, que tengan su estación de tren. Eso, por supuesto, generaba una serie de incidencias de las que cuales ya en la época se especulaba. ¿Por qué? Porque las tierras alrededor de la estación del tren empezaban a ser más caras, ¿no? Eh, digo, y tal es la importancia del ferrocarril que muchos pueblos en ese momento, que luego serían partidos, cambian su nombre, su denominación, por la de la estación del ferrocarril. Ejemplos hay un montón, Florencio Varela es uno, Florencio Varela se llamaba de otra manera, cambia el nombre, también obviamente tienen que ver los vientos políticos de la época y demás, pero la impronta del ferrocarril es fundamental para explicar el crecimiento y el desarrollo del conurbano bonaerense. Otra de las cuestiones, esto lo ponemos un poco, como decía Guille, para pensar la relación entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la relación, como dijimos, es simbiótica. No hay conurbano bonaerense sin la ciudad de Buenos Aires, pero la ciudad, cuando se empieza a planificar, cuando realmente hay proyectos planificadores, comienza a pensar a las periferias, a los suburbios, a las afueras en ese momento, y lo que se empieza a entrever es que se va a pensar justamente ese afuera como un afuera, como una otra cosa, ¿no? Y para eso se desarrollan algunos proyectos que buscan, de alguna manera, separar y a la vez seleccionar a la población que ingrese a la ciudad de Buenos Aires. Le pasa a los migrantes eh, de esa primera oleada migratoria de la que hablamos, que intentan acceder a la ciudad de Buenos Aires, viven en conventillos, muchos de ellos y demás, pero la mayoría se establece en las periferias porque la ciudad de Buenos Aires empieza a ser privativa, ¿no? Ese centro diseñado, planificado, civilizado, digo, la civilización que estaba ahí, empiezas a como a separar o a digo, segregacionar a buena parte de la población. Le va a pasar lo mismo a la migración interna.
digo, ya ustedes seguramente conocen muchos de los epítetos que se usaban, los cabecitas negras y demás, eh, que también van con la intención de vivir en la ciudad de Buenos Aires y se tienen que establecer en las afueras, ¿no? Nosotros usamos siempre un ejemplo de una película que hasta hace poco estaba en YouTube entera, ahora está medio por partes, que se llama Detrás de un largo muro, de Mare, que es de la década del 50, y que narra un poco ese periplo, ¿no? Seguramente lo veamos más adelante cuando nos toque, narra un poco el periplo de los migrantes internos llegando a la ciudad de Buenos Aires y encontrándose primero con un lugar al que querían vivir, pero el que no podían. Y van al conurbano bonaerense que está representado como luego lo representaría la televisión durante mucho tiempo. Pero bueno, lo dejo ahí nomás para que lo veamos más adelante. Este proyecto eh, es lo que se conoce como canal de Evelot, que la idea era hacer un canal navegable de circunvalación para separar a la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento, como ven ahí, no sé si se ven, llegaba hasta Flores, hoy Flores está incorporado a la ciudad de Buenos Aires, que era un poco la idea esa, es separar, dividir los suburbios del centro. De hecho, ya mucho más acá, hacia 1923, el municipio de la ciudad de Buenos Aires, que va a planificar un poco esto, la ciudad, esto lo dice Caride en una idea del conurbano bonaerense, así se llama el texto, está en la web ahí si lo quieren ver, dicen, che, ¿qué hacemos con los suburbios? Y lo que terminan concluyendo es que crezcan parasitariamente, ¿no? Que crezcan como por fuera de lo planificable. Y esto va a generar una cierta morfología y un cierto ideario, sobre todo, sobre el territorio. Pasamos ahora justamente a esa parte, a lo que tiene que ver con los imaginarios alrededor de lo que se entiende como conurbano bonaerense. Ana Laura, creo que vos sos de San Luis. No sé qué recibirás de... No, no, pero nací en Quilmes, Ah, así bueno, que listo, no te digo Listo. nada, entonces. Listo, sí, listo. vamos con Urbano. Ahí entonces paso, Guille, te doy pie para la idea de Bien, urbanización. claro, digamos, en esta parte lo que también tratamos de hacer es, el conurbano, además de ser un territorio geográfico, es un territorio simbólico, ¿sí? Y alrededor de ese territorio simbólico se generan un montón de imaginarios, algunos ya instituidos, otros pensados como para modificarse. Y la idea de la conurbanización de la Argentina y la ilustración de esa conurbanización de la Argentina por una imagen de la ciudad de Buenos Aires, casualmente, pero que quiere enunciar cierta precariedad, tiene que ver un poco con cuál ha sido la forma en la que históricamente se ha visto al conurbano bonaerense como un territorio precario, a medio acero o autoproducido, atravesado por la pobreza urbana, por la marginalidad. Este, y en ese sentido, digo, nosotros pensamos que una de las ideas erróneas es la de pensar que el conurbano bonaerense es únicamente o unívocamente ladrillo a la vista, ¿sí? Cuando, si quisiéramos hacer una especie de tipo ideal de municipio del conurbano bonaerense, nos acercaríamos más a esto, a San Isidro, un lugar donde está, sí, la imagen de perfiles de Retiro. Eh, y esto que vemos acá es la mitad izquierda de la pantalla, una parte de la Horqueta en San Isidro y la otra parte es de Villa La Cava, que es la villa más populosa de la provincia de Buenos Aires, y creo que de la Argentina. Eh, pero vemos cómo están separadas por una calle o medianeras. En este sentido es donde vemos que el conurbano es al mismo tiempo un territorio de lujo, de opulencia y también un territorio de carencia. Esas dos, eso va a estar tensionando todo el tiempo nuestra idea del conurbano. Este, Asimismo, la narrativa que hay sobre ese conurbano va a preferir contar solamente una parte de estas dos, este, y le va a atribuir, en el peor de los casos, de una forma maliciosa, la idea de que la gente que vive en el sector derecho de esa imagen lo hace porque quiere o porque le gusta vivir así. Ahí es donde nacen
estos imaginarios, ¿no? De la conurbanización o del conurbano africanizado, o más acá en el tiempo el de la falta de cloacas y el de hacer necesidades en balde. Ahora bien, nosotros lo que tratamos de hacer es, digamos, pensar que esa narrativa del conurbano como un territorio que se va generando parasitariamente, como decía Diego, o como un lugar que no se produce como ciudad, sino que se produce como resto, este, lo podemos encontrar a lo largo del tiempo en un montón de lugares. Por ejemplo, en el Tango Sur, de Homero Mansi, cuando dice que, bueno, más allá de Pompeya está la inundación. Más allá de Pompeya hay una catástrofe. Esa catástrofe está en Valentina Alsina. Eh, o más acá en el tiempo, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, es una tira de Mafalda. Mafalda vuelve de sus vacaciones en Mar del Plata en tren y se cruza con los elementos que van a narrar el conurbano desde la década del 60 hasta Policías en Acción. Una fábrica en el fondo, un ranchito adelante, en el medio el- la nada prácticamente, un intersticio, que es el lugar donde va a ir creciendo progresivamente el conurbano, eso que queda vacío entre dos urbanizaciones realmente existentes, y que, digamos, las consecuencias de algunas modificaciones en los procesos productivos de la Argentina van a hacer que sobre la última mitad del siglo XX se multiplique la imagen de la casilla o de la marginalidad urbana. Acá ya vemos cómo, a diferencia de la imagen de la pobreza urbana del tango del siglo XX, donde el pobre era un pobre urbano que habitaba un conventillo, si se quiere, podía ser un pobre orillero, incluido dentro de cierta trama urbana, acá ya ocupa terrenos fiscales al lado de la vía, vemos la migración interna manifestada en esta tira de Quino. Pero entendemos también que hay determinadas políticas públicas que están orientadas directamente a segregar población. Nosotros elegimos hacer hincapié en tres o cuatro de ellas que son muy sensibles y que ocurren en la década del 70 en la dictadura militar, que tiene que ver con el plan de erradicación, perdón, la ley de alquileres, el congelamiento de alquileres, lo que hace que muchísima gente tenga que dejar de vivir en la ciudad de Buenos Aires e irse a vivir a la provincia o al conurbano. El plan de autopistas urbanas, que desmonta un montón de propiedades hacia el sur de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, y la gente que vivía en conventillos, en hoteles, en casas tomadas, va a ir a vivir al conurbano bonaerense. El plan de erradicación de villas de emergencia, o el plan de erradicación de villas miseria, que directamente, digamos, borra de la ciudad de Buenos Aires los barrios populares de Retiro, de Núñez, de Colegiales y hacia el sur de Buenos Aires, y esa población va a ir siendo desperdigada lejos de la ciudad, pero lejos en términos de magnitud de kilómetros, pero relativamente cercana en tiempo, porque van a seguir siendo trabajadores con salarios bajos, van a seguir siendo trabajadores de la construcción, van a seguir siendo trabajadoras de viviendas particulares. Eh, Esto construye eh, ¿cómo decirlo? Cierto paisaje urbano en el cual la carencia se va haciendo manifiesta y también va generando ciertas necesidades en terrenos que previamente eran rurales, porque todas estas personas van a ir a vivir a los intersticios, ¿no? A los lugares que están fuera del margen urbano, y en esos terrenos rurales van a aparecer necesidades urbanas, ¿no? Van a aparecer necesidades de vivienda, van a aparecer necesidades de cloacas, de servicios, de transporte. Un poco le van a dar la morfología a esa zona externa del tercer cordón del conurbano bonaerense, que es el que va a tener mayor problema de tiempo, como lo vimos en ese mapa anterior. Y al mismo tiempo le va a generar un problema al Estado, porque los municipios van a ver cómo las poblaciones se multiplican, se duplican en algunos casos, pero no así los recursos como para darle solución a esos problemas nuevos, esos problemas urbanos que surgen en territorios rurales. Y eso va a hacer que además de la autoproducción de la vivienda y del espacio urbano o de la producción de suelo, también se empiecen a autoproducir una serie
de necesidades normativas que tienen los asentamientos urbanos. Y a diferencia de la idea en la cual el conurbano es un territorio de anomia, donde la ley no existe, surgen en el conurbano pequeñas formas de ley no escrita, ¿no? De leyes por mano propia, donde la necesidad va a ser, o donde la urgencia va a ser más importante que lo correcto. Y eso le va a dar también una forma característica a la interacción de los sujetos en el conurbano bonaerense y también a la forma en la cual nosotros creemos que se va construyendo la identidad del conurbano en base a cómo se reglamenta esa interacción. Me parece que Diego quería decir algo, o me Sí, pasé sí, Guille, algo. no quería que se me pase la idea de que es algo que seguramente también trabajemos un poco más en profundidad más adelante, que tiene que ver con esa idea de que, como bien recordaba Guille y decía recién, y un poco amalgamando todas las variables históricas, esta idea, primero de que el conurbano un poco se hace a sí mismo, o se hace a través de políticas públicas inconclusas, por interrupción de los gobiernos democráticos, sea por quita de presupuesto, digo, tiene esos desplazamientos y esas intermitencias y empiezan a aparecer figuras importantes vinculadas al fomentismo, ¿no? Bueno, como decía Guille, lo hacemos nosotros. Falta, no llega, o llega poco, o llega mal, bueno, lo hacemos nosotros. Y eso también va a dar una morfología y cierta fisionomía al conurbano bonaerense que muchas veces está vinculado a eso, es, bueno, se hicieron con, no como se debía, sino como se podía. Ayer, justo de casualidad, me encontré con un amigo que labura en la FADU, que es arquitecto y demás, y hablábamos de esto, y él me contaba que en Quilmes, ahí en la zona de Exilán, por donde está Exilán, no recuerdo bien las calles y demás, que se pobló de gente que laburaba para SECBA, y como no tenían tendido eléctrico, ellos los fines de semana fueron tirando los cables de la capital federal hasta que llega a Quilmes, digamos. Imaginémonos eso también vinculado a, qué sé yo, el establecimiento de calles, el pisado de calle, lo que tiene que ver con las desembocaduras de agua. Digo, ahí se empiezan a generar una serie de prácticas y de nuevo, y simbologías y imaginarios, y de intervención también de la población sobre cuestiones que uno entendería que pertenecen al Estado, ¿no? Que son propias, no creo que del conurbano bonaerense, pero sí de las periferias, ¿no? También nosotros lo vemos y lo vamos a ver seguramente más adelante, cuestiones que tienen que ver con esto, con, bueno, la disputa del espacio público, el uso del espacio público, y cómo esto a veces entra en tensión entre la planificación municipal y el uso que se hace de esos lugares, ¿no? Un poco para no cansarlo y no estirar mucho más, digo, lo que decía Guille, que por cierto, Guille, te tengo que devolver este libro, lo que decía Guille sobre las tres variables, Hace, lo- hace, hace 2 años que me lo tenés que sí, sí, sí. Está Es un bien. libro que les recomendamos mucho, que es de Oslak, que se llama Merecer la ciudad, y habla también un poco de la idea, o de lo que veníamos hablando, de la idea de la ciudad como un lugar de la ciudad de Buenos Aires como un lugar que uno debe merecer vivir en ella, ¿no? No, no es para cualquiera. Y entrando quizás más en el terreno de la identidad, y un poco ya para, si les parece, como para ir cerrando, nosotros hablamos de la dificultad de establecer una identidad, no solo del conurbano, sino del bonaerense. Es complejo por una serie de cuestiones. Una tiene que ver con cierto retraimiento de los relatos nacionales, que hace que las cuestiones de reconocimiento se empiecen a diluir, ¿no? Entonces uno empieza a preguntarse qué tiene que ver una persona con otra que habita el conurbano bonaerense, por ejemplo, como decía Guille, ¿qué comparten? Además del terreno, quienes viven en la Horqueta y quienes viven en la Cava. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿No? Pasa lo mismo cuando lo extrapolamos a cuestiones vinculadas ya a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué comparte alguien que vive en Azul con alguien que vive en Avellaneda, con alguien que vive en Mar del Plata? Bueno, es complejo pensarlo. De hecho, lo sabemos, y acá también tenemos otro librito donde se labura eso, que se llama De Sol a Sol, y son crónicas sobre la identidad de Buenos Aires, y que básicamente se vuelve inasible.
la identidad, pues se diluye porque no se puede atrapar, no se puede capturar. Caparrós, en un libro que se llama El Interior, se hace la misma pregunta vinculada al ser argentino. Dice, ¿qué tengo que ver yo con este loco que vive en el Valle de Punilla vendiendo macramé y yo que estoy metido en una ciudad rodeada de edificios? No lo dice de manera despectiva, dice, no sé qué, o sea, ¿qué tenemos que ver? Bueno, es complejo, hay que revisar mucho. Él llega a la conclusión y dice, básicamente compartimos el idioma y no mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cuestión transversal al conurbano bonaerense que uno puede añadir para hacer un análisis, que es esto, que es la cuestión de clase, ¿no? Que es lo que atraviesa en buena medida estos análisis, que es eso, es bueno, nosotros encontramos como un diferencial quizás dentro de casi todos los partidos del conurbano bonaerense lo que hablábamos al principio con Guille con la idea del mapa del tiempo. El transporte es un problema para casi todos los habitantes del conurbano bonaerense, en términos de tiempo y espacio. Incluso para aquellos que pueden viajar en auto y viven en zona norte, también es complejo. Así que, nada, eso dejo abierto. No sé si Milán, si la idea es hacer algunas preguntas, si nos extendimos, si nos quedamos cortos, no sé si... Podemos abrir, si quieren hacer una pregunta, sí, no muy largo, que tenemos poco tiempo, pero si alguien quiere hacer una pregunta, mientras se van Solamente animando. Ah, dale, dale. sí, con esto que hablaban de las políticas públicas para segregar a la población, esto que contaban al principio del canal de Evelot también tenía que ver con lo mismo, que fue en 1800, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, Evelyn participa, es un ingeniero Entonces, francés, siempre te estoy por chingar y digo alemán, es un ingeniero francés que primero medio que dice, vamos, hay que seducir al indio, en los términos que lo escribe él, seducir al indio para incorporarlo al proyecto de modernización del país. Y en un momento dice, no, no incorporamos nada, y es quien participa del proyecto de lo que fue la Zanja Alsina, ¿no? Que es otro proyecto segregacionista de limitación de la modernidad y lo que se entendía por Estado salvaje. Eh, entonces, digo, sí, es una idea separatista y segregacionista. Después, mucho más acá en el tiempo, pero también ahí en una zona donde el Estado estaba iniciándose en la modernidad, vamos a tener un texto muy importante, leído de otra manera, también por un extranjero, que es el informe de Vialet. ¿Cómo es Guille de Vialet? el informe sobre el estado de las clases obreras de Viale Macé. Vialet Macet, ahí está, no me salía. Que digo, que ya tiene otra tesitura, es un encargo de Roca, si no me equivoco, Sí. y ya lee de nuevo, lo pongo en los términos en que se habla en esa época, a los indios, a los salvajes, ya los lee de otra manera, ¿no? Yo dije, che, ojo, no es que están escapando de la civilización, al contrario, nosotros vemos que acá los pibes quieren ir a la escuela, los padres los mandan a la escuela. Pasa que tienen un sistema de creencias que no comulga con, bueno, el trabajo es el factor preponderante de la vida, ¿no? Digo, hay otras cuestiones ahí. Me fui por las ramas, pero sí, era un proyecto, era un proyecto Yo segregacionista. lo que Sí, pienso es que eso pasa en todas las ciudades, no solo en el conurbano, ¿no? Porque acá cuando me dijiste San Luis, o lo veo en San Martín de los Andes, donde los mapuches viven en el cerro, o Solano y Quilmes, como que también ahí es, no sé si tiene que ver con una cuestión identitaria, pero sí me parece que es una o falta de planificación o una planificación en ese sentido. sí, yo Segregación. quisiera agregar algo a lo que decía Diego, y es que, a diferencia de otros proyectos urbanos donde la, la carretera de delimitación, digamos, la circunvalación de la ciudad, está hecha para que vos puedas pasar por alrededor sin tener que entrar a la ciudad, pero que no hay tanta diferencia entre una vereda y la otra, digo, y estoy pensando en la ciudad de La Plata, por ejemplo. Eh, la ciudad de Buenos Aires, además, en ese momento estaba atravesada por el proceso de federalización de la ciudad, donde la separación de la provincia de Buenos Aires tenía que ser no solamente material, sino taxativamente simbólico. Por eso, el canal de Evelot era una solución de las tantas que se plantearon, pero la que se terminó concretando 50 años después, vamos a decirlo, fue la Avenida General Paz,
que no está pensada como se quiere, una avenida de circunvalación a la cual Claro. vos podés cruzar relativamente fácil, sino que le tenés que pasar por arriba, por un puente. Este, Esa es la gran diferencia que hay con respecto a otras circunvalaciones de ciudades. Para cerrar esta pregunta, y le damos paso tu usuario es Donahue, no sé cuál es tu nombre. Em, Ana, este es un gran ejemplo porque es el conglomerado más grande que tenemos en Argentina, pero sirve para toda la Argentina y para, no solo para Argentina, para cualquier gran conglomerado en América Latina particularmente y en el mundo. Y bueno, son ejemplos que después los vamos a ampliar a la generalidad con más teoría y demás durante la diplomatura. Bueno, te damos la palabra y de paso contanos cuál es tu nombre. Hola, buen ¿Qué tal? día. Sí, es Donají mi nombre. Ah, Es perfecto. estoy en México. Es un nombre zapoteca. Bien. Eh, yo me reuní porque lo vi en las historias del IG, de The Walking con Urban. Ajá, perfecto. Este, Recientemente empecé a seguirlos. Me gusta mucho pues todo el material visual que tienen. Y mi pregunta va más encaminada como a las metodologías. Yo hice una especialidad en estudios de ciudades del siglo XXI acá en el Colegio de la Frontera Norte, en México, en Tijuana. Y ahorita estoy haciendo un posgrado, una maestría en estudios culturales. Me interesa muchísimo como abordar temas urbanos desde las geografías culturales, específicamente desde las teorías no representacionales. Eh, o más bien, más que representacionales, no descarto para nada y sería es errático decir que no existen todas estas condiciones materiales, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Entonces, bueno, veo muchos ecos de todo lo que están compartiendo, pues claro, como ya lo mencionaba Ana, ¿no? Como esto sucede en muchas ciudades de Latinoamérica, lastimosamente. Y por lo mismo, yo tengo paralelamente un proyecto que es como de derivas, así las llamamos, son caminatas que estamos haciendo en la ciudad de Tijuana. Un poquito también como para posicionar esta cuestión representacional de que Tijuana es de las ciudades más violentas, sucias y desagradables del mundo, ¿no? Y de América. Entonces también es como un poquito torcer esa narrativa y pues hemos como, vamos, igual que ustedes, no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo al inicio, pero está sucediendo. Y en ese sentido es mi pregunta, ¿no? Si bien están dando muchísimas lecturas, ya tengo aquí anotaciones de todas las lecturas que nos comparten, me gustaría saber también al respecto de, de esta intención que tienen de como un poco desentramar o entender y deshilar la cuestión identitaria, cómo lo han trabajado además de todas las fuentes bibliográficas que ya citaron y cuantitativas, me imagino. Y ya. Eh, Voy a tratar de dar una respuesta. A mí me parece que, particularmente con respecto al conurbano bonaerense, pensar en una identidad del conurbano, teniendo en cuenta cuál es la lógica que existe en la Argentina, es complejo porque suceden en el conurbano bonaerense varias identidades al mismo tiempo. A ver, perdón, tengo acá eh, el príncipe del conurbano, Vicente viene a saludar. Claro, Bueno, exacto. acá tenemos una de las futuras identidades conurbanas. Bueno, me desconcentré un poquito. No, te estaba diciendo, es medio complejo hablar de una identidad en el conurbano porque está muy fragmentada, ¿no? Y está muy fragmentada en términos que uno puede materializar de una forma muy sencilla. Yo tardo lo mismo en llegar desde mi casa a José Cepaz, que es una ciudad que está hacia el noreste, hacia el noroeste, perdón, noroeste del conurbano bonaerense, aproximadamente 4 horas, de lo que tardo en llegar a Mar del Plata. A José Cepaz en transporte público, a Mar del Plata puedo ir también en transporte público o en un colectivo de larga distancia. Tardo lo mismo. Eso quiere decir que lo que me une a esa persona es prácticamente nada, porque no la conozco, no tengo nada que hacer allá. Entonces, el localismo está llevado a un lugar tan extremo que se fragmenta incluso en individualidades. Che.
¿Estás bien? Este, perdón. Dale vos, digo. No, 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 está bien, pensé, digo, no sé qué pasó. Me Sí. llamaron por teléfono. ¿No? Ah, ok. Dale, dale. Sí, sí, es cierto, es cierto, creemos que es eso, un poco lo decíamos cuando hablábamos de la dificultad de pensar en los propios, en las identidades nacionales, también hiperfragmentadas, digamos, ya atravesados por la globalización, el multiculturalismo y demás, pero que en Argentina hay un inconveniente, por lo menos digo en Argentina, porque ignoro lo que pasa en México, pero desde la escritura del Martín Fierro y su lectura compartida a través de la voz y la resignificación del Martín Fierro y la segunda vuelta, cuando tiene que civilizar. Digo, desde ese momento ya hay conflictos con la construcción de una identidad nacional. Y como decía Guille, la hiperfragmentización también, nosotros la vemos en esto, es difícil encontrar a personas que digan, soy del conurbano bonaerense, es difícil cuando tenés un diálogo no pensar en términos, y esto lo mencionamos poco, y es vital en términos de relación de centro y periferia, ¿no? La relación entre centro y periferia es vital y pasa incluso hacia adentro de las localidades. A nosotros nos ha pasado, es un poco un chiste que contamos, pero nos pasó realmente que nos decían, un pibe un día nos dice, che, ustedes son unos chetos de Palermo. Palermo, te cuento, es un barrio como, bueno, eso como adinerado y demás. Y nosotros dijimos, no, somos de Berazategui, donde realmente, yo también soy de Palermo Berazategui. es como la condesa. ¿Eh? No, ahí le decía a Donagi que yo conocí México. Palermo es como la condesa, que es un barrio muy cheto de México. Ahí va. Ahí va. Bueno, eso. Y nos pasaba de que el pibe este que nos dijo, yo también soy de Berazategui, nos preguntó, ¿y de dónde son de Berazategui? De Los Grises, un lugar. Ah, no, eso es Recheto, eso no es Berazategui. Berazategui es donde vivo yo. ¿Por qué? Porque la lógica era, mientras más periférico, más auténtico, ¿no? Un poco también porque esa persona era víctima, como lo fuimos nosotros durante mucho tiempo, de esas construcciones narrativas que vamos a hablar seguramente más adelante, que atraviesan toda la lógica, por lo menos mediática, del siglo XX en Argentina, que hacen de el territorio conurbano un territorio solamente vinculado a una serie de problemáticas, como vos bien decías, Don Agil, que acá también pasa. Delincuencia, narcotráfico, violencia, pobreza, bueno, entonces, digo, nosotros replicamos muchas veces esa caricatura que hicieron de nosotros mismos y se ve un poco, si bien es un caso de individualismo metodológico, se ve un poco en esos casos que es lo más auténtico, lo más cercano al conurbano es lo más periférico, es lo más carente de los niveles civilizatorios medios, ¿no? A Saborido es una persona, es un humorista, estuvo en México hace poco, con el que trabajamos mucho, le han dicho una frase que es, si tiene asfalto, no es conurbano, ¿no? Cosa que es mentira, pero digo, está ese imaginario en el enclave, sobre todo de quienes no conocen al conurbano, como que es eso, ¿no? Y ahí también se juegan muchas cuestiones vinculadas a la identidad. Sí, para sumar un poco lo que decía Diego, hay un sociólogo, filósofo francés que se llama Didier Eribon, que trabaja sobre la idea de la reapropiación de la injuria, ¿no? De cómo una persona puede valerse del insulto al que le han propiciado durante mucho tiempo. Él lo trabaja sobre todo sobre la comunidad homosexual. Y cómo eso sirve para convertirse en una forma de identidad. Y lo que decía Diego, de esto de creerse la caricatura, tiene que ver un poco con que una de las formas, nada, si quiere, medio embrionarias o rústicas, rudimentarias de identidad del conurbano ha sido la de la apropiación la reapropiación de la injuria, de que vos sos un tipo que no tiene nada, o que vive en un lugar donde la carencia es la ley. Entonces vos lo que tenés para ofrecer es aguante, es resistencia y es precariedad. Cuanto más precario, más auténtico, lo que decía Diego, tiene que ver con esto, con que la forma en la que se construye esa identidad está vinculada a la carencia. Entonces, en vez de disputar o de discutir ese lugar
si se quiere, de complejidad estructural, ¿no? De desigualdad estructural, lo que se hace es, uno es apropiarse de eso y repetirla. Ahí hay un gran problema de construcción de identidades en el conurbano y por eso yo te decía que se fragmentaba casi al infinito, donde uno termina diciendo que lo único que vale como forma de vida auténtica es lo que conoce en su calle. Bueno, excelente pregunta y respuesta. Y para cerrar el tema preguntas y exposición y ya pasar a la venta de la diplomatura, porque un poco tenemos que presentarla, solo quiero comentar, Don Agip, que una de las docentes de la diplomatura es mexicana, vive en México, y va a dar dos temas. Uno que es la problematización del urbanismo. Y otro es tema violencia, porque ella hizo su doctorado justamente con caso de estudio en Culiacán, que ella es de allá, Sinaloa. Natalia Cervantes, Natalia García Cervantes. Así como también en el webinar anterior estuvo Antonio Vázquez Bruce, que es otro de los docentes, que nos explicó sobre ciencia de datos y cómo pasar a plano a gráfico cuestiones de datos para poder planificar de una mejor manera. Bueno, esos son un poco los, algunos de los que tendremos como docentes durante la diplomatura. Bueno, Mati, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, gracias Milán. Gracias a todos por estar presente y por asistir y bueno, especialmente gracias a los chicos por su presentación y por sumarse a esta iniciativa. Voy a tratar de ser corto, pues ya estamos un poco excedidos de tiempo, pero eh, simplemente, bueno, quería agradecer. No dejen de seguir a The Walking con Urban en Instagram, para los que no lo siguen. La verdad que para nosotros es un lujo haber contado con ustedes, ya que, bueno, y los que lo vieron con humor y con creatividad tratan de siempre visibilizar la cultura y cómo vibran las ciudades en el conurbano bonaerense, lo cual es justamente lo que queremos destacar. Y bueno, todo lo que escuchamos recién es como una pequeña muestra de lo que se va a trabajar en la diplomatura en ciudades, justamente buscando esto, un poco comentó Milan recién, ejemplificando con el webinar anterior, que es integrar la teoría con la práctica para entender, pensar y transformar lo que es el entorno urbano y mejorar la vida de las personas. Eh, a modo, un poco una nota de colores, contarles que los tres coordinadores de la diplomatura representamos ese conurbano bonaerense en sus tres zonas. Milán es de zona sur de Quilmes, Brenda de AE2 zona oeste y yo soy de Vicente López, zona norte, así que, y los conocimos en la ciudad de Buenos Aires, en la UCA, así que un poco ejemplificamos todo esto lo bueno que puede surgir de toda esta integración también. Antes de comentarles brevemente algunos detalles de la propuesta, también quería agradecer la presencia de Lourdes Puente, que es la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA. No sé, Lourdes, si querés decir alguna palabra. Hola Matías, ¿qué tal Milán? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un aula de la Escuela de Política y Gobierno. No, simplemente estaba en falta acá con el equipo que no había podido participar en otros webinars. Esta es una apuesta que hace tiempo la están preparando, que está muy cuidada, muy pensada. La Escuela de Política y Gobierno es una unidad dentro de las facultades sociales de la Universidad Católica que trabaja el vínculo entre la academia y el mundo político, económico y social. Y nuestras aulas en nuestros cursos tienen este condimento de que quienes la cursan, como escuchaba recién algunas intervenciones, siempre traen también una experiencia y un conocimiento que se pone en juego con los profesores y lo más rico siempre es el aula. Así que nada, simplemente que sepan que este es nuestra, nuestro propósito, nuestra intención es que quien curse con nosotros, quien participe en nuestras aulas, puedan poner su propio conocimiento en juego y además enriquecer para el cambio de sociedades y ciudades que tanto necesitan nuestro continente. Así que nada, agradecer a ese equipo que le pone mucha garra para que esto salga y pueda ser una propuesta de nivel. Y muchas gracias a los que hoy hicieron de disparador para discutir uno de los tantos temas que tienen
las ciudades, el único lugar donde podemos pensar que podemos reconstruir la política, porque es mucho más difícil reconstruirla si no empezamos por ahí. Así que me parece que el diseño de ciudades es un tema súper importante. Así que nada, nada más que eso, saludarlos. Gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. Y prometo que voy a ser rápido. Voy a compartir unos slides de... ¿ahí se ve bien? Sí, perfecto. ¿Se sigue viendo bien ahí o no? Sí, 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 sí. No, ahí no. Tenés que poner ¿No? presentación. Ah, yo lo... Ahí está. Ahí, ahora sí. Perfecto. Bueno, son dos o tres diapositivas nada más para comentarles un poco de qué viene el programa. El programa está organizado en cuatro módulos temáticos que van a mostrar lo que es el ciclo completo de lo que nosotros comprendemos con qué es la gestión urbana. En principio, entender la ciudad, que va a contar, bueno, lo que es mucho de lo que hablaron los chicos, ¿no? Los fundamentos del urbanismo, la historia y cómo se fueron planificando las ciudades, construir la ciudad, ya ahí meternos en lo que es el diseño urbano, el espacio público y lo privado, gobernar la ciudad, nos interpela más a nosotros, que estudiamos los tres también ciencias políticas, pero que obviamente tiene que ver con lo que es la gobernanza, las instituciones y la economía urbana. Y después, lo último, repensar la ciudad, que es ahí donde conectamos un poco el contenido de este webinar, que ya son los problemas y los desafíos y las oportunidades contemporáneas que tienen que ver con el hábitat, la comunidad, la inclusión, el cambio climático, etcétera. Eh, Está destinado a todos los profesionales que estén interesados en el desarrollo urbano sostenible y la gestión de que las ciudades sean más habitables. ¿Cómo se va a organizar? Un poco esto ya lo comentó Milan también al principio. Cada módulo va a tener clases teóricas, estudios de casos y talleres prácticos. Van a durar entre 6 y 8 semanas, dependiendo, bueno, de cómo queden los feriados y demás. Eh, y bueno, van a tener evaluación combinando con trabajos escritos, ejercicios aplicados y después, bueno, un trabajo final que se va a entregar en diciembre. Eh, bueno, la duración de la cursada va a ser de abril a octubre, el inicio va a ser el 8 de abril del 2026, va a haber un receso en el mes de julio, todo el mes de julio, y las clases van a terminar en octubre, quedando solo la entrega del trabajo final hasta diciembre. Dicho esto, bueno, van a ser 12 clases virtuales, van a ser los miércoles de 18 a 21, con un encuentro presencial al final de cada semestre, o sea, dos encuentros presenciales en todo el año. Bueno, de los coordinadores del equipo, acá ya nos presentamos, no sé si Brenda ya estás por ahí. Eh, y bueno, este es, también lo mencionó Milena al principio, es uno de los webinars informativos de este ciclo que estamos haciendo, este es el segundo, van a haber dos más el año que viene, en febrero-marzo, van a recibir la invitación oportunamente, que la idea también es esto, como profundizar, tener un pequeño pantallazo de algunos de los temas que se van a trabajar durante la diplomatura con los profesores profesionales lo van a estar presentando. Así que nada, muchísimas gracias. Ahí está el mail de Milan por si quieren hacer alguna consulta. Y ahora en el chat les voy a compartir un formulario de inscripción que básicamente en realidad es de que están interesados en recibir mayor información sobre lo que va a ser el programa. Ahí se los comparto y bueno, y damos por finalizado lo que es el webinar del día de hoy. Muchas gracias. No sé si alguno, si Miran Sí, o no dejen quieren de comentar mandarnos algo. el formulario, de completarlo si tenemos los que están interesados información. Podemos organizar reuniones particulares con cada uno para contarles más en profundidad el contenido de la diplomatura y nada, esperemos que les haya gustado. Para nosotros fue muy motivante haber organizado este webinar, haberlo vivido y bueno, cuando toque la clase va a ser espectacular porque vamos a tener mucho más tiempo para trabajar este tema que va a venir al final,
con lo cual van a tener un montón de teoría ya vista para poder entender en profundidad cada uno de los conceptos y cuestiones que vamos a ver. Muchas gracias a todos. Ahí para avisarles que ya les compartí por el chat el formulario, así que pueden dejar sus datos y, bueno, como decía Mina, nos podemos contactar para poder profundizar más responderles dudas y profundizar más sobre el programa. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Estamos ahí un Muchas rato. Chao, gracias. muchas gracias. Un placer. Chau, chau. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.